Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre la gráfica de una función y igual a x cuadrado y y igual a x cuadrado más c. Primero recordemos algunas cosas que ya vimos sobre la función cuadrática de la forma y igual a x cuadrado. Por ejemplo, sabíamos que el dominio de una función cuadrática son siempre los reales, pero en este caso el rango depende del valor o del signo de a, más bien dicho. Si a es positivo, el rango de esa función es desde 0 a más infinito, es decir, que también esto nos puede decir que es una parábola hacia arriba cuando el a es positivo. Si a es negativo, su rango es desde menos infinito hasta 0, esto es porque es una parábola que es abierta hacia abajo. En el caso de esta función, siempre su vértice es 0,0, es decir, el origen. Para graficar una función de esta forma, vamos a utilizar una tabla de valores para x. Podemos tomar los valores que queramos para x, decimales, enteros, fracciones, pero es recomendable que siempre tomemos valores positivos y negativos. Recordemos que al tomar los mismos valores de positivos y negativos, siempre nos va a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque en este caso, el vértice, que es 0, 0, marca una diferencia entre los positivos y los negativos, y ahí es donde salen las ramas de la parábola. Entonces lo que está a un lado del vértice es igual a lo que está al lado del otro. Entonces a ambos lados es como que si se reflejara una rama de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, tenemos la función y igual a 0.5 x cuadrado. Tomemos una tabla con valores para x, lo que ustedes quieran. Yo tomé menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Tomé negativos, tomé positivos. Y tomé los mismos, digamos, tanto negativos y positivos para que ustedes puedan observar que el resultado va a ser el mismo. Entonces tomamos la función o la ecuación y cambiamos el valor de x por los valores que tenemos ahí. Por ejemplo, aquí tengo que x vale menos 2, entonces tomo esta fórmula y en vez de x voy a poner menos 2. Menos 0.5 por menos 2 al cuadrado, esto es menos 2. Si tomo menos 1 es menos 0.5 por menos 1 al cuadrado, esto es menos 0.5. Si tomo 0, esto es 0. Y si tomo 1, da menos 0.5, que es lo mismo que nos da si es menos 1. Si tomo 2, da menos 2, que es lo mismo que si yo hubiese tomado el menos 2. ¿Por qué? Porque ya van a ver en la gráfica que lo que está a un lado del vértice, que en este caso es 0, 0, es exactamente lo mismo que al otro. Entonces, vamos a ubicar estos puntitos en menos 2, menos 2, menos 1, menos 0.5, 0,0, 1, menos 0.5 y 2, menos 2, para ubicarlos en el plano cartesiano. Esto nos va a servir para ver la forma que va a llevar nuestra parábola. Entonces, también sabemos que por ser a negativo, es decir, menos 0.5, significa que la parábola va a ser hacia abajo y también que nuestro rango es desde menos infinito hasta 0. Entonces, si nosotros ubicamos esos puntitos que teníamos en un plano cartesiano, nos quedan estos que están aquí azul. Luego, para graficar, pues solo unimos esos puntos, tomando un poquito más de valores. Si solo marcamos este de acá, no es una parábola, solo es un pedacito. Entonces, tenemos que seguir extendiendo las ramas de la parábola y nos queda algo así. Y ya tenemos la gráfica de nuestra función de la forma y igual a por x al cuadrado. Y lo que les decía, este es el vértice. Lo que está a un lado del vértice es exactamente lo mismo que está al otro lado. Porque el vértice, digamos que sirve como un espejo. Y la parábola cumple con una propiedad que se llama simetría. Es decir, que lo que está a un lado, la rama de un lado es exactamente el reflejo de la del otro lado. Ahora veamos para el caso de una función que tiene la forma x cuadrado más c. Si se fijan, lo que varía con la función que acabamos de ver es que se le está agregando una constante o un número. Tiene que ser un número, no tiene que ser una letra. Entonces, para que estudiemos algunas características de este tipo, ya sabemos también que por ser una función cuadrática, su dominio siempre son los reales.
En este caso el rango va a cambiar porque aparte de depender de A, va a depender del valor que estamos sumando o restando. Este C puede ser tanto positivo o negativo, puede ser un decimal, puede ser un entero, puede ser una fracción, puede ser una raíz. Entonces, si A es positivo, el rango ahora va a ser desde C hasta más infinito. Si A es negativo, va a ser desde menos infinito hasta C. Y ahora el vértice ya no es el 0,0 como en el caso anterior, sino que ahora el vértice es de la forma 0,C. Es decir, 0 y el valor que aparezca acá, ya sea positivo o negativo. No importa el valor que sea, ese va a ser nuestro valor que va a ir aquí en el vértice. Aquí vamos a hacerlo de dos formas. Aquí lo vamos a agregar el valor de C. Me faltó acá. Entonces, si yo quiero graficar una función de esta forma, podemos utilizar la función solo la que dice ax cuadrado. Ya les voy a explicar, porque quiero que vean el efecto que tiene este valor de C en una gráfica. Supongamos que yo quiero graficar y igual menos 0,5 x cuadrado, que es la misma que vimos anteriormente, pero ahora le sumamos 2. Entonces digamos que yo quiero usar la misma tabla sin ese 2. Entonces tomo la tabla que teníamos para el ejemplo anterior, que es esta que está acá, la misma. Entonces pongo esos puntitos. Lo que va a suceder es que este 2 que está aquí le va a aumentar o va a subir, más bien dicho, la gráfica que yo tenía sin ese 2. ¿Se recuerdan que nos queda una gráfica, una parábola hacia abajo y que la habíamos pintado de color verde? Pues ya vamos a ver lo que sucede si yo pongo ya este valor de 2, cómo afecta a la gráfica que no lo tenía. Entonces, la gráfica verdecita era la que nosotros teníamos como menos 0,5 x cuadrado. La gráfica que está en color negro es la misma gráfica, pero aumentándole 2. Lo que hacemos es que como el valor de C es positivo, tomamos los puntitos que teníamos en el primer ejemplo y los subimos 2 espacios. ¿Por qué suben 2 espacios? Porque C es positivo. Lo que hacemos o lo que hace ese C que le agregamos a la función de forma gráfica es desplazar ya sea hacia arriba o hacia abajo la función que tenemos sin el C. Entonces, si C es positivo, la gráfica se va a subir esa cantidad de espacios. Aquí el vértice era 0, 0. Ahora el vértice es 0,2. Ya no es 0, 0. Porque ahora está afectado por el valor de C. Y todos los puntitos se han subido 2 espacios. Este se ha subido 2 espacios, este se ha subido 2 espacios, el vértice se subió 2 espacios y así. Entonces, los puntitos que teníamos originalmente se han subido 2 espacios. Si C hubiese sido negativo, en vez de subir, lo que hubieran hecho era bajar. Aquí estaría el vértice, ¿sí? Este estaría por acá. Y así todos estarían o habrían bajado 2 espacios. O sea, al bajar 2 espacios, pues lo que va a hacer es que la gráfica, en vez de estar sobre la gráfica verde, estaría abajo de ella. Pero como no es el caso, pues no lo hacemos. Lo que sí tenemos que recordar es que si el valor de C es negativo, la función o la gráfica va a quedar movida o desplazada hacia abajo. Y si es positivo, pues queda hacia arriba. Entonces, por eso queda movida o subida 2 espacios. La gráfica es una parábola hacia abajo porque A es negativo, ¿verdad? El dominio son los reales y el rango, en este caso decíamos que es de la forma menos C, menos infinito, C. Pero C en este caso era 2. Ahora, veamos un ejemplo donde vamos a determinar la ecuación de la forma y igual a x cuadrado más c para cada una de estas gráficas. Es decir, que vamos a usar la gráfica para determinar la ecuación de esta forma. ¿Sí? Entonces, veamos la primera gráfica. Podemos observar que su vértice es el vértice 0,-1. Aquí está. El vértice es el puntito, recuerden que donde salen las ramas. Entonces, si yo le pongo coordenadas a este punto es el 0,-1. Recordemos que este valor que está acá es el valor de C. Entonces, C vale menos 1. Ya tenemos el valor de C. Solo nos falta encontrar el valor de A. Si se fijan en la gráfica, me están dando un punto, el 2,3.
Ese punto, al estar sobre la gráfica o la parábola, significa que yo puedo sustituirla en la fórmula o en la ecuación y se va a cumplir la igualdad. Entonces, este punto es 2,3. Recordemos que en un punto el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a la Y. Entonces, tomamos la ecuación y igual a X cuadrado más C, porque ya nos dice que es de esta forma, y sustituimos, cambiamos el valor de C. C en este caso habíamos dicho que es menos 1, aquí está. X vale 2, entonces por eso ponemos 2 acá, y Y vale 3. Si elevamos 2 al cuadrado, eso queda 4, y 4 por A es 4A. Este menos 1 está restando, pasaría a sumar al otro lado. Y a 3 le sumamos 1, eso queda 4. Luego este 4 que está multiplicando a la, lo pasamos a dividir. Y 4 entre 4, esto es 1. Ya tenemos el valor de A, ya tenemos el valor de C. El dominio son los reales y el rango es desde menos 1 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque este es el valor de C. Y aparte la ecuación nos quedaría Y igual 1, que es el valor que tiene A, X cuadrado menos C, en este caso es menos 1. Y ya tendríamos lo que nos piden. Nos pedía la ecuación y aquí está. Veamos el literal B. Entonces, si se fijan, en este caso es una parábola abierta hacia abajo, por lo tanto el valor de A tiene que ser negativo, porque es una parábola hacia abajo. Tenemos el vértice es el 0,4, fíjense aquí está el puntito de donde salen las ramas, y aparte tenemos que el punto menos 2,0 pertenece a la parábola. Entonces vamos a hacer prácticamente los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Entonces el vértice es 0,4, por lo tanto C vale 4. Luego que ya tenemos C, podemos sustituir el valor de este punto que nos dan acá en la fórmula para poder encontrar el valor de A. Entonces tomamos la función, ¿verdad? Sustituimos, X vale menos 2, Y vale 0 y C vale 4. Menos 2 al cuadrado es 4, es positivo, y 4 por A es 4A. Este 4 está sumando, pasamos a restarlo con el 0, entonces solo queda menos 4. Luego este 4 que está multiplicando por el A pasa a dividir y A nos quedaría menos 1. Por lo tanto, sus dominios son los reales y el rango es desde menos infinito hasta 4, que ese es el valor de C, y la ecuación es de la forma Y igual menos X cuadrado, es decir, menos 1, porque ese es el valor de A, más 4 porque es el valor de C. Y ya encontramos la ecuación de la parábola según la gráfica, ¿va?